Hoy quiero hablarles de algo sumamente exquisito, realmente precioso. Quiero hablarles, amados hermanos, de nuestras armas más efectivas. Nuestro todopoderoso Padre es el mismo ayer, hoy y siempre. Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. El Espíritu Santo no cambia. Elohim jamás cambia. Ellos se mantienen constantes y consistentes de qué son, de cómo son y de cómo actúan. En la misma forma que ellos actuaron en el Viejo Testamento con los patriarcas y con todos los hombres y mujeres que estaban siguiéndolo a ellos, en idéntica forma trabaja con nosotros en el día de hoy, en el Nuevo Testamento, cuando las circunstancias en las que nos envolvemos nosotros, las circunstancias en las que estamos viviendo nosotros, son similares a las circunstancias que vivieron ellos. Porque Él es el mismo. Él es constantemente consistente. Él no cambia. Malaquías 3 capítulo lo señala. Entendiendo esto, si vamos al Viejo Testamento y vemos cómo Dios trabajó en el Viejo Testamento con unas condiciones específicas, cuando las condiciones específicas se repiten en el Nuevo Testamento, Dios se va a comportar, Dios va a reaccionar en la misma forma que reaccionó en el Viejo Testamento. Como reaccionó con Abraham, con Isaac, con Jacob, con Moisés, con David, con Elías, con Eliseo, con Saúl, con Esther, con Ana. Asimismo, Él funciona con nosotros en el Nuevo Testamento, dadas las circunstancias idénticas. No se vaya de ahí. Y nosotros con la misma actitud que tuvieron ellos, Dios hace exactamente lo mismo. Él es consistentemente consistente. Gloria a Dios, gloria a Dios. Hay una tendencia en lo natural a pensar que mientras más grande seamos, mientras más poder tengamos, más oportunidades tenemos de obtener la victoria. Usted sabe que eso en lo natural es así, pero en lo espiritual necesariamente no es así. Y de eso es lo que yo le quiero hablar, porque nosotros estamos, aunque estamos en este mundo, no somos de este mundo, porque nosotros no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y al andar conforme al Espíritu, obviamente nos rigen las normas, las leyes, los estatutos, los preceptos espirituales y los naturales, pero los que son preeminentes, los que se mantienen, los que siempre están venciendo, son los principios espirituales. Es decir, nosotros estamos llamados para estar muy atentos al ámbito espiritual, que es el que va a determinar si yo voy a tener el éxito o no voy a tener el éxito. Porque no importa lo que pase en lo natural, no importa lo que pase en ese ámbito natural, si yo estoy fluyendo en el ámbito espiritual y estoy alineado con la palabra de Dios y estoy haciendo lo que Dios dice que haga y estoy fluyendo como Él me indica en su palabra, preciosa y poderosa palabra que yo haga, sin lugar a dudas, amados hermanos, se va a manifestar lo del ámbito espiritual en lo natural, y lo natural va a ser afectado, va a ser transformado, va a ser cambiado conforme a lo que está aconteciendo en el ámbito sobrenatural. Y esto es de vital importancia que nosotros los cristianos entendamos, porque nosotros no vivimos conforme a la carne, usted y yo vivimos conforme al Espíritu. La Biblia dice, un segundito ahí, rapidito, 2 Corintios capítulo 5, versículo 7, porque por fe andamos y no por vista. Andamos en el ámbito espiritual, nos movemos en el ámbito espiritual, no nos movemos en el ámbito natural, no nos dejamos llevar por las circunstancias, no nos dejamos llevar por los 5 sentidos naturales. Son buenísimos los 5 sentidos naturales, pero realmente lo que impera, lo que nos domina, lo que nos debe dominar, lo que nos debe dominar, lo que debe de imperar es el ámbito espiritual, lo que Dios ha establecido en su palabra. Partiendo de esa premisa es que le voy a traer esta enseñanza, porque la tendencia en lo natural es pensar que los más numerosos, los más fuertes,
los más poderosos en lo natural son los que siempre van a tener la victoria. No siempre es así con relación a nosotros, lo que estamos viviendo en el ámbito espiritual. Por la palabra se lo voy a demostrar. No se lo puedo, no. Se lo voy a demostrar por la palabra. Porque el anhelo de mi corazón, que yo sé que es el anhelo de Dios, es que nosotros transitemos, nos movamos de lo natural a lo espiritual. Porque lo espiritual es que sin excepción siempre vamos a tener la victoria. Véalo conmigo. Zacarías, inmediatamente. Zacarías capítulo 4 en el versículo 6. Entonces se respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Wow, Dios mismo te está diciendo: no es con tu fuerza, no es con la fuerza natural, no es con los ejércitos, no importa cuán grande sea el ejército. No, es con el Espíritu Santo que yo envié sobre la tierra, dijo Jehová. Le pido por favor que vea este ejemplo bíblico. Voy a ir inmediatamente a lo que es. Ve este ejemplo bíblico que nos enseña este principio espiritual que le estoy compartiendo. Este ejemplo bíblico es el ejército de David, que él provocó que se reuniese en Siclag, que allí estaban los valientes de él, pero además se le unieron muchos del pueblo de Israel. Y comenzamos con Primera de Crónicas, en el capítulo 12, en el versículo 18. Yo deseo que usted vea esta enseñanza conmigo, sencilla, pero muy reveladora y extremadamente poderosa para aplicarla en este tiempo, en estos posteros días, que es donde hay situaciones de todas clases. Vea conmigo, si están amables. Primera de Crónicas 12, 18. Entonces el Espíritu vino sobre Amasai, jefe de los 30, dijo: por ti, oh David, y contigo, oh hijo de Isaí, paz contigo y paz con los ayudadores, pues también tu Dios te ayuda. Y David los recibió y los puso entre los capitanes de la tropa. Y ahí hace un recuento de los valientes de David, y luego hace un recuento de las tribus de Israel que se unieron a David. Pero vea conmigo, este es hermoso, justo en el principio. Hermoso y poderoso. Y dice, paz contigo y paz con tus ayudadores, con tus colaboradores. La gente se está uniendo a David porque ellos entendían que David es el ungido de Dios en ese momento. Y ellos debían de unirse a David como rey para que Israel tuviese la victoria. Israel tuviese la prepotencia durante todo esta tierra que Dios le había dado a Israel. Continuamos inmediatamente para que usted vea a dónde les quiero llevar. Estoy hablándole de poder basado en cantidades, poder basado en armamentos. Primera de Crónicas, capítulo 12, versículo 23. Y este es el número de los principales que estaban listos para la guerra. Y vinieron a David en Hebrón para traspasarle el reino de Saúl. ¿Ves? Que ya David estaba como rey y ellos se querían unir a David porque en la unidad está la fuerza y en la unidad está la victoria. Conforme a la palabra de Jehová. Versículo 24. Y aquí comenzamos. De los hijos de Jehová que traían escudo y lanza son armas naturales, 6,800. Una enorme cantidad, 6,800 hombres de guerra, listos para la guerra. Continúo, versículo 25 de ese. Todos son en Primera de Crónicas, capítulo 12. Vayamos al versículo 25. De los hijos de Simeón, la otra tribu, además de la tribu de Judá, la tribu de Simeón, 7,100 hombres, valientes y esforzados para la guerra. Versículo 26 y 27. De los hijos de Leví es de los sacerdotes, 4,600
Asimismo Joaida del linaje de Aarón, y con él 3,700. Y Sadoc, joven valiente y esforzado, con 22 de los principales de la casa de su padre. Pero vea, miles todo el tiempo. De los hijos de Benjamín, la otra tribu, Benjamín el más joven de los hijos, hermanos de Saúl, 3,000, porque hasta entonces muchos de ellos se habían mantenido fieles a la casa de Saúl. Este Benjamín no es el Benjamín que le dije, este Benjamín es de los de Saúl, pero se unieron a David también. Versículo 30, de los hijos de Efraín, 20,800. Efraín y Manasés son los hijos de José en Egipto. De los hijos de Efraín, 20,800, muy valientes varones, ilustres en las casas de sus padres. Versículo 31, de los hijos de la tribu de Manasés, la otra de los hijos de José, 18,000. Usted está viendo, amado hermano, las miles de hombres de guerra que se unieron a David con sus armamentos listos para la batalla, los cuales fueron tomados por lista para venir a poner a David por rey. Y van a coronar a David como rey. Versículo 32, y aquí está la diferencia. Yo anhelo que usted la vea conmigo. De los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos a los tiempos y que sabían lo que Israel debía de hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Todos los que vimos anteriormente, desde el versículo 23 hasta el versículo 31, y hay muchos más porque después del versículo 32 siguen otras tribus añadiéndose. Todos ellos añadieron cantidades por miles de guerreros armados totalmente. Los de David, habían unos que utilizaban ambas manos para tirar flechas, para tirar con las ondas, ambas manos, amados hermanos, imagínense, y eran certeros en sus disparos. Pero aquí viene la diferencia. Los hijos de Isaacar, de la tribu de Isaacar, aquí se marca la diferencia, que es donde usted y yo estamos en este momento, aquí en pleno siglo XXI. Principales, entendidos a los tiempos, tres cosas: entendidos a los tiempos, que sabían lo que Israel debía de hacer. Vea conmigo, amados hermanos, cuando decimos entendidos a los tiempos es que son profetas, que saben lo que Dios tiene para cada uno de los miembros del pueblo de Israel, para que lo que Dios anhela que se manifieste en el pueblo de Israel, lo que Dios quiere para Él derramar de sus bendiciones en sobreabundancia sobre el pueblo de Israel. Los que tenían el entendimiento, que podían discernir la voz de Dios, eran los hijos de Isaacar. Los hijos de Isaacar, entendidos a los tiempos, sabían lo que Israel debía de hacer. Vea conmigo, como hombres proféticos, los 200, no le decían a Israel lo que tenían que hacer, sino lo que debían de hacer. Y por eso el tercer punto es: cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Ellos sabían que ellos eran bien certeros, que eran precisos y exactos en la palabra de Dios que le traían los hijos de Isaacar. Y el resto de las tribus estaban atentos a lo que le traían los hijos de Israel, de Isaacar, para que todos los hijos de Israel hiciesen conforme a como los hijos de Isaacar le estaban diciendo. Pero no los obligaban. Sabían lo que Israel debía hacer. Le traían la palabra, en sus manos está. Delante de ustedes pongo la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge tú, para que vivas tú y tu descendencia. Ellos escogían, pero ellos sabían que los hijos de Isaacar eran varones de Dios. Jesús no había venido todavía, Jesús no había sido glorificado, pero ellos recibían del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo se levantaba. Y estaban muy atentos a la voz del Espíritu Santo para impartirle ese mensaje de Dios a todos los hijos de Israel.
Y por eso los hijos de Israel lo seguían. Vea, por favor, vea conmigo dónde es que está el poder. El poder realmente no estaba en la cantidad enorme de hombres que habían, que es bueno. No estaba en lo poderosamente armados que estaban, que es bueno, porque no es con espada ni con lanza, sino con tu Santo Espíritu, dijo Zacarías capítulo 4, versículo 6, que le dijese a Zorobabel. Gloria al nombre de Jesús. Y vea lo que aconteció, amados hermanos. Bueno, veo un caso adicional, el caso de David y Goliat. David, un muchachito, teenager, 16, 17 años, conforme al establecido en la palabra. Ver el capítulo 17 de Primera de Samuel, comenzando en el versículo 45, por favor. Entonces dijo David al filisteo, a Goliat: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina. Ahí lo tienes. Las armas naturales. Con espada, lanza y jabalina. Y dice la Biblia que Goliat era un gigante, un hombre grandísimo. Y David le dijo: tú vienes con esas armas naturales, pero yo voy en contra de ti con mis armas espirituales. Oh, gloria al nombre de Jesús. Alabanza al Rey que vive para siempre. Yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado, Goliat, filisteo incircunciso. Y le dice en el versículo 46: Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza. Aleluya, aleluya. Esto es para usted y para mí, amado hermano. Cuando nos fluimos, cuando nos movemos en el mundo espiritual, tenemos el respaldo de Jehová de los ejércitos con nosotros, en el nombre de Jesús. Y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Bayamón. Gloria a Dios. La Biblia dice que hay Dios en Israel. Esas fueron las palabras de David hacia Goliat. Y David lo venció, todos lo sabemos muy bien. Esto se manifiesta en el Nuevo Testamento. Lo tenemos manifestado en el Nuevo Testamento, de acuerdo a lo que nos dice el apóstol Pablo en 2 Corintios, en el capítulo 10. Estoy hablándole que nuestras armas no son de jabalina, lanza y espada, sino espirituales. 2 Corintios, capítulo 10, comenzando en el 3 versículo. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Oh, Señor, gracias. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y trayendo cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando nuestra obediencia sea perfecta. Aleluya. Cuando estamos en obediencia a lo que Dios ha establecido, estamos fluyendo en el Espíritu, y Dios está con nosotros, como un gigante guerrero que jamás ha perdido una batalla. Como estuvo con Israel, como está con Israel todavía, porque Israel están atacando prácticamente con mucha frecuencia, no voy a decir con cuál frecuencia, pero con mucha frecuencia están atacando a Israel. No obstante, hay una cúpula de protección sobre Israel. Gloria a Dios, gloria a Dios. Una vez más, vemos demostrado que la batalla es espiritual en Efesios capítulo 10, Efesios capítulo 6, comenzando en el versículo 10. Por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Amados, ahí es donde usted y yo estamos llamados a fortalecernos. Nos fortalecemos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Amado hermano, esta pandemia, este COVID-19, es una acechanza demoníaca. Este coronavirus es una acechanza demoníaca, pero no es la única, porque no se mueve ahí nada más con las enfermedades, se mueve en todas las áreas en contra de nosotros, porque Él vino a matar, hurtar y a destruir. Como no puede tocar a Dios, busca tocarnos a nosotros, que somos la máxima creación de Dios. Y ahí está la situación.
Él no puede hacerle nada a Dios y viene a nosotros con engaños, con mentiras. Y lo que Él busca es con esas acechanzas, con sus maquinaciones. Porque no ignoramos sus acechanzas, dice la Biblia. Y nos mantenemos firmes contra las acechanzas del diablo. Y observa el versículo 12. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre. Ahí lo tiene, contra sangre y carne, dice precisamente. No tenemos lucha contra sangre y carne. Nuestra lucha no es en lo natural, nuestra lucha es lo espiritual, conforme a 2 Corintios capítulo 10, versículo 3 al 6. ¡Guau! Nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en los lugares celestiales, en las regiones celestes. Por tanto, versículo 13, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y estad firmes. Aleluya. Gloria a Dios. El estar firme quiere decir que estamos victoriosos, anclados sobre la roca. Jesús es nuestra ancla que nos mantiene firmes y no importa que venga la lluvia, que vengan los vientos, que vengan las inundaciones, no importa los vientos que soplen, a la velocidad que soplen, nosotros nos mantenemos firmes en el nombre de Jesús. Y cuando vengan los dardos del enemigo, con el escudo de la fe, apagamos todos los dardos de fuego del maligno. Nada nos puede tocar. Glorificado el nombre de Jesús. Estamos en los postreros días. Estos son los días, los momentos que usted más que nunca necesita, amado hermano. Necesita, amada hermana, moverse en el Espíritu. Que andemos en amor. Que andemos en el Espíritu. Que andemos en la palabra. Que andemos conforme a como Él nos los ha indicado. Que andemos como anduvo Jesús aquí en la tierra. Si lo hacemos en esa forma, la victoria, el éxito y el triunfo se va a manifestar en nuestras vidas. Yo declaro que hoy se manifiesta esa palabra de mantenernos en el Espíritu sobre todos y cada uno de ustedes que han estado al alcance de mi voz. Yo decreto que el Espíritu Santo les da convicción para que se alejen de las obras de la carne y se muevan en el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, fidelidad y dominio propio, templanza. Son los 9 frutos del Espíritu. Y ahí es donde debemos de fluir, teniendo paciencia con las demás personas, sobre todo amando a las demás personas como nos amamos a nosotros mismos. Y eso provoca que tengamos paciencia. Y eso provoca que seamos mansos. Y eso provoca que no tengamos más alto concepto de nosotros mismos que el que debemos de tener, sino que veamos a los demás como superiores a nosotros mismos. Y eso es humildad. Y eso es mansedumbre. Que sepamos real y genuinamente, verdaderamente, quién es Cristo en nosotros y quiénes somos nosotros en Cristo Jesús. Cuando eso acontece, jamás te vas a mover en ninguna de las obras de la carne. Jamás vas a utilizar ninguna arma carnal. Vas a utilizar las armas espirituales por medio de las cuales ya tenemos la victoria. Padre, yo te doy gracias por todos y cada uno de estos tus hijos, tus siervos, que han estado al alcance de tu voz, porque estoy plenamente convencido de que tú les has hablado a ellos en sus corazones. Y yo como tu siervo te magnifico, te glorifico, te exalto y te doy gracias por todos y cada uno de ellos, y decreto sobre ellos esa tu presencia augusta, majestuosa, soberana, pero sobre todo amorosa, misericordiosa y compasiva. Y que hoy todos y cada uno de ellos, sin excepción, al estar confiándote a ti, reposan en ti, descansan en ti, se alinean con tu palabra. Y eso no es otra cosa que estar fluyendo en el Espíritu. Y tú, Padre amado, mantienes tu mano benéfica sobre ellos, provocando que todas tus bendiciones les siguen y los alcancen. Padre amado, gracias. Gracias porque tu mano de protección, tu mano de provisión están sobre todos estos tus hijos, sobre su descendencia, sobre sus ministerios,
sobre sus cónyuges, los que tienen cónyuges, sobre sus padres, los que tienen padres vivos todavía, sobre sus empresas. A ti yo doy toda la gloria y toda la honra. Y te digo, gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, son bendecidos con toda bendición espiritual. Yo les amo mucho, pero Él, el Cristo de la gloria, les ama muchísimo más. Bendecidos.